Bueno, vamos a dar ahora la palabra a nuestro colega Luis Morais, muy vinculado también a esta casa. De hecho, estamos trabajando ahora codo con codo en el estudio de la colección de vasos áticos de figuras negras de cara a una futura publicación. Es profesor asociado de la Universidad de Oporto y se formó en Atenas, en Pisa y en Coimbra, comenzando su actividad docente en la Universidad de Miño entre 1994 y 2013, fecha a partir de la cual se incorpora a su actual universidad en Oporto. Ha sido consultor de la Fundación Calouste Gulbenkian sobre antigüedades clásicas en Portugal y es miembro del comité científico del proyecto Iberia Graica y coordinador de la serie monográfica Clásica Instrumenta de la Universidad de Coimbra. Especialista en el comercio en la antigüedad y en el arte griego, es también autor de más de 200 artículos científicos y capítulos de libros y recientemente ha llevado a cabo una publicación ingente, la de la colección de vasos griegos en las colecciones portuguesas en 3 volúmenes. Pues, querido Rui, tienes la palabra. Pues buenas tardes, muchas gracias por invitarme al museo en general, al director, a Marga y todos aquí del museo. Yo voy a hablar portuñol, perdonad, pero a lo mejor leo, es más fácil para mí. Quería dedicar esta comunicación a mi querida amiga Paloma Cabrera. Bien, empiezo. Entre caos y cosmos. Naturaleza en la antigua Grecia. Este es el nombre de la exposición que nos reúne aquí, teniendo la naturaleza como piedra angular de la cultura griega. Como nos recuerda la elocuente voz de los textos clásicos que acompañan esta exposición y catálogo, son los poetas los primeros en transmitirnos las leyes inmutables que rigen el orden del mundo, enunciadas de forma religiosa y mítica. Hesíodo y Homero. Afirma Heródoto, en un pasaje muy citado, habrían compuesto los griegos los árboles genealógicos de los dioses. Les habían dado sus apodos, les habían distribuido honores y funciones y habían dejado clara su figura. Pero, si en Homero vemos el intento de interpretar algunos mitos en términos de una concepción del mundo, en Hesíodo, especialmente en su Teogonía, podemos encontrar las fuentes más abundantes y sagaces sobre la genealogía de los dioses. En esta obra de Hesíodo se incluyeron los 3 elementos esenciales para una doctrina racional sobre el devenir del mundo, bien resumidos por Werner Jäger: caos, tierra y cielo. Hesíodo, aunque deudor de las tradiciones míticas de diferentes culturas del cercano Oriente, da un paso adelante en el ordenamiento del mundo, ocupándose no solo de una asociación de diferentes soberanos celestes, sino de un desarrollo consecuentemente dirigido a Zeus. En este poeta también podemos encontrar una relación de afinidad con el oráculo de Delfos, especialmente en los aforismos presentes en Trabajos y Días. Mientras el oráculo emanaba predicciones y consejos, comunicándolos de forma sagrada, Hesíodo nos transporta a la sabiduría profana. Nos sorprende que Heródoto mencione un verso común, presente en Trabajos y Días, citado en Libro VI y en Oráculo de Delfos. Acompañando a estas y otras referencias literarias, tenemos en esta exposición y catálogo más de un centenar de vasos griegos, terracotas, esculturas y monedas griegas, cuidadosamente seleccionadas, y todas ellas alusivos al caos
y al orden divino, con la naturaleza como piedra angular de la cultura griega. Entre los vasos griegos destacamos un cráter de campana ático de figuras rojas del pintor Níquias, fechado 410-400 a.C., vendido por Christie's en 2016 y actualmente en el Staatliche Antiksammlungen und Glyptothek de Múnich. En el centro, el titán Atlas, que sostiene la bóveda celeste, rodeado de ambos lados por las mágicas manzanas que confieren la inmortalidad a quienes comen sus frutos. Junto a él, su esposa Hespéris, madre de sus hijas, las Hespérides, cuidando la serpiente y su manzano. A su lado, Hermes, el mensajero de los dioses, armado con el caduceo, uno de sus atributos, observa desde lejos, de pie, con la pierna derecha apoyada en una piedra. En el opuesto, la diosa armada Atenea se acerca con su lanza extendida para proteger a Heracles. Junto a la diosa está el héroe navegando dentro de un gran caldero, ahora convertido en mágica barca, la copa de Helios, con el cual llegará al jardín de las Hespérides para acometer su 11º trabajo, el robo de las manzanas. Todas las figuras están acompañadas con inscripciones. En este vaso nos llama la atención la representación de la bóveda celeste, sostenida por el titán Atlas, que será brevemente la tarea de Heracles. Para conseguir las manzanas, el héroe debía pedir al titán, condenado tras la titanomaquia, a sostener los cielos celestes por toda la eternidad. Atlas prometió ir a buscar las manzanas, mientras Heracles sostenía los cielos. Se trata de una de las raras representaciones de la bóveda celeste, aunque el tema es muy conocido gracias a una de las métopas del templo de Zeus en el santuario de Olimpia y al Atlas Farnesio, en este último caso, el ejemplo más detallado que aún existe. Esta versión de este tema la encontramos en una ánfora nolana de producción campana atribuida al grupo Pilar con el búho, fechada entre 470 y 430 a.C., actualmente en el Museo Británico. En el lado A, el héroe sostiene los cielos en la nuca y los hombros, los cuales están representados por un hemisferio con una media luna a la izquierda y 2 estrellas a la derecha, con 6 y 5 rayos. La representación de Heracles se realiza de frente, motivo muy raro en la pintura de vasos griegos. El lado B muestra el árbol con 3 manzanas, alrededor del cual se enrosca una serpiente con 2 cabezas barbudas. Atlas entra en la escena por la derecha. A la izquierda, una de las Hespérides. Detrás de ella, y mirando a Heracles, la sigue la diosa Hera. Los temas de divinización de mortales presentes en vasos griegos pueden ser muy variados. Por ejemplo, una lequitosática con decoración plástica del siglo IV a.C., a la venta en la Galería Phoenix Ancient Art, Nueva York, presenta una escena figurada de composición simétrica con la famosa historia del niño Phrixus, representado montando en un carnero sobre el mar,
intentando sujetar a su hermana ella, que resbala del animal. Ella acaba cayendo al mar que atravesan los dos jóvenes, que por ello toma el nombre de Helesponto, el actual mar de Mármara que separa Europa de Asia. Los dos jóvenes intentaron escapar de su madrastra, Ino, y se dirigieron a Cólquide, donde solo Frixos llegó a salvo. Allí sacrificó al carnero, cuya piel se convirtió más tarde en el famoso velocino de oro, objeto de la expedición de los argonautas capitaneados victoriosamente por Jasón. Las alas y las elaboradas coronas que se ven en Frixos y L significan su divinización, y el vaso podría haber estado dedicado en un santuario. La alusión más antigua a una constelación en el arte griego parece ser un grafito de Bootes, encontrado en un fragmento alrededor de 700 a.C., procedente de Pitecusae. Pero una de las más antiguas representaciones figurativas de constelaciones se encuentra en los quifos, de estilo corintio, datado hacia 580 a.C. Fue descubierto durante unas excavaciones cerca de un templo en la Acrópolis de Alai, una ciudad en Locris Oriental, en Grecia Central. Este ejemplar presenta un inusual friso de animales: un toro, una serpiente, pejos, un escorpión, un delfín y una pantera león. Y cruces en forma de estrella, que en conjunto pueden leerse como representaciones estacionales del cielo nocturno. Debido a su ubicación, resulta tentadora una interpretación religiosa de las constelaciones, pero sigue siendo incierta, sin más información sobre el calendario Halai. Una interpretación diferente del cielo aparece en una lectus ática de fondo blanco en el Metropolitan de Nueva York, atribuido al pintor de Safo y datado hacia el 500 a.C. Un friso rodea todo el vaso. En la vista frontal, opuesta al asa, el dio Helios, Sol, se eleva sobre su cuadriga desde el horizonte. Sobre él, la diosa Nix, noche, se aleja hacia la izquierda y la diosa Eos, amanecer, hacia la derecha. En la zona bajo el ala, Heracles ofrece un sacrificio en el altar de Helios. Las divinidades son claramente identificables por las inscripciones, pero lo más interesante son los motivos en forma de estrella sobre sus cabezas. La escena debe estar relacionada con el viaje de Heracles hacia el oeste, de camino a la isla de Eritea, tierra del crepúsculo, situada en el océano, donde vivía Gerión, de 3 cuerpos, hijo de Criasor, y la Oceanide Calíoe. Como uno de sus trabajos, Heracles tenía de recuperar las tortugas de Gerión y traerlas de vuelta a casa. En el siglo V a.C., las representaciones de Helios, Selene, Luna y Eos se hicieron más frecuentes. Uno de los ejemplos más destacados y significativos es sin duda la representación de Helios y Selene en el frontón oriental del Partenón y de la Acrópolis de Atenas. Las deidades enmarcan prácticamente el nacimiento de la diosa Atenea
en toda la fachada oriental del templo. El nuevo interés por los cielos también se aprecia en la pintura de los vasos áticos. De las cerca de 350 representaciones conocidas de la diosa Eos, alrededor de 90% fueron creadas en el siglo V a.C. Un ejemplo fascinante es una crátera ática de figuras rojas del Museo Británico, datada en torno de 430 a.C. Aquí están representados el Sol y las estrellas. La escena se desarrolla al amanecer, cuando el Sol sale del mar y las estrellas se hunden en él. El Sol conduce su carro, tirado por 4 caballos alados, fuera del océano, mientras las estrellas aparecen como niños desnudos que se sumergen y desaparecen en el agua. Sobre la cima de la montaña, a la derecha, la luna poniente se muestra como Selene montada de un lado en un caballo. En otro ejemplar del Museo Británico, en una pix ática hacia 430, tenemos de nuevo el tema de Selene, esta vez junto a Nix. Selene, una figura femenina, con un quintón dórico atado, el pelo anudado por detrás, con un filete irradiado, cabalga sobre un caballo de lado a la derecha, mirando hacia abajo. Detrás de ella vienen los 4 caballos del carro de Nix, cada uno ligeramente detrás del otro, y Nix conduciéndolos, una figura femenina, alada, con quitón atado y el pelo suelto hacia atrás desde un filete irradiado, inclinada hacia delante a la derecha y sosteniendo en cada mano un par de riendas. A la derecha, junto a su cabeza, una gran estrella de 8 rayos. En una calpis ática de verniz negro del último cuarto del siglo V a.C., se representa también el tema del crescente lunar, esta vez flanqueado por 3 estrellas a la izquierda y 4 estrellas a la derecha. En la parte inferior derecha aparece un caballo alado, Pégaso. Rita Gauchy interpreta la representación del siguiente modo: como las estrellas no están distribuidas uniformemente, podrían designar una constelación. Aunque afirma que esta forma de crescente lunar aparece às veces en Atenas en marzo, justo después de la puesta del sol, prefiere identificar la representación como un gran eclipse solar que tuvo lugar cerca de la constelación de Pégaso, el de 424 a.C. o el 18 de enero de 402 a.C. La representación del crescente lunar también se puede ver en una Onoikoi Gnatia datada hacia 330 a.C. Este vaso presenta una típica pintura adicional en blanco y amarillo sobre fondo negro. La media luna rodeada de estrellas dentro de un marco de ramas de mirto. Las estrellas están dispuestas en 4 filas, alternando 3 y 4 estrellas. En otro ejemplo de representación de una constelación aislada se encuentra en un Stories, otro cela, de estilo Xenon, aproximadamente contemporáneo de la producción Canosa. El vaso representa un barco que navega a lo largo de la línea de fluctuación, mientras un gran toro surge del agua delante de él
e se representa uma estrela de 8 puntas situada justo em cima do lomo del toro. Esta cena se ha interpretado como uma representação das constelações de Argo e Tauro, e a única estrela sobre o lomo del toro quizás represente as Pleiades. Também se conhecem outras representações em vasos com constelações associadas ao tema do catasterismo. Uno de los exemplos menos conocidos es del centauro Crotos, hijo del dios Pan y de Eufemia. Según las fuentes literarias, Crotos era un compañero predilecto de las musas, del monte Helicón, y era conocido por su carácter metódico y pacífico. También era un cazador y arquero muy hábil, y, al parecer, se le consideraba el inventor del arco y la flecha. Crotos era miembro del Tiasos dionisíaco. Por ser el primero en aplaudir una representación artística de las musas, su nombre está vinculado a elementos rítmicos de la Tiasos. A petição de las musas, Zeus lo deificou e lo transformou em uma constelação de Sagitário e lo colocou no cielo noturno. Zeus le dio los flancos de un caballo por su velocidad, una flecha como expresión de su perspicacia, así como la cola de un sátiro, porque las musas lo amaban tanto como Dionisio a sus sátiros. La primera representación de Crotos, antes de su transformación en semidios, puede verse en un alabastro ático de figuras negras del grupo Aimon, datado hacia 500-490 a.C. Este vaso representa un sátiro bailando delante de otro sátiro tocando un barbitón. El bailarín sostiene el arco en la mano derecha y un tirso en la izquierda. A su lado hay un ciervo. Por la presencia del arco y el ciervo, se podría pensar en una danza para las musas. El motivo representado y la asociación entre el sátiro y las musas parecen remontarse a las tradiciones literarias conocidas en el siglo VI a.C., en las que se asociaba a los sátiros con las ninfas de las montañas o las musas. El último ejemplo que aquí tenemos corresponde a una Lekythos de tipo 2 atribuida al taller a Aeschines Timbos, datado hacia 480-470 a.C. y publicada recientemente en el catálogo Greek Vases in Portugal, Myth, Gods and Heroes. El centauro Crotos está representado en posición de carrera, aludiendo probablemente a su velocidad como cazador. Como la mayoría de los sátiros del arte griego, seres híbridos, mitad animales, mitad humanos, se le representa calvo. En la antigüedad se consideraba un signo de virilidad, con una barba larga y raída, una nariz respingona, un falo pronunciado y una cola de caballo. Crotos está representado con el torso en vista casi frontal, con delicadas indicaciones de músculos y otra anatomía añadida, con un barniz diluido y la parte inferior de las piernas de perfil. Es posible que la representación muestre el momento de la metamorfosis y inmortalización de Crotos, lo que encajaría perfectamente en el contexto del uso de una Lekythos con fondo blanco. Según Sositeo, Crotos inventó el tiro con arco
y se inspiró en las musas para alimentarse de animales salvajes. Vivía en compañía de las musas y cuando las oía, alababan su canto con aplausos, marcando las partes indistintas de la voz con un compás. Otros le imitaron y las musas, una vez ganada la gloria, pidieron a Zeus que honrara a Crotos tras su muerte, porque era un santo. La historia es edificante. Y ahora sabemos quién inventó los aplausos. Muchas gracias.